Bueno, gracias por el espacio, hermanas. Yo quiero compartirles el proceso en Bolivia y cómo lo hemos vivido como organización, como feminismo comunitario antipatriarcal, como una organización de mujeres aymaras, quechuas y de distintas naciones y pueblos, ¿no? Primero, respecto de en que las condiciones previas, digamos, a un proceso constituyente para construir un Estado plurinacional. En el caso de Bolivia, a diferencia, creo, de otros territorios, a diferencia de lo que ha sido Colombia, antes incluso que Bolivia, y a diferencia de lo que ha sido Chile después de Bolivia, hace 2 años, las condiciones, lo que llaman la correlación de fuerza, la fuerza política de los pueblos, de las organizaciones sociales, de las mujeres, de las de las y los jóvenes, de distintos espacios y organizaciones era muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensar en cuál es la correlación de fuerzas, cuál es la fuerza del movimiento social para llegar a la construcción de un Estado plurinacional, ¿no? A través de un proceso constituyente. ¿Por qué es importante pensar en la fuerza? Porque en la medida en que hay una fuerza social, es posible que se movilicen grandes transformaciones. Y si no hay una fuerza social, creo yo, como ha pasado en Chile, es simplemente abrirle la puerta a los anteriores grupos políticos, partidos ya decadentes, corruptos, ¿no? Que pueden encontrar a través también de un proceso constituyente o de la reconstrucción de un Estado, también pueden encontrar una puerta para reciclarse, ¿no? Es decir, que la construcción de un Estado plurinacional o a través de un proceso constituyente no garantiza necesariamente la fuerza de los pueblos o las transformaciones estructurales para los pueblos originarios, para las mujeres, ¿no? Depende de la fuerza social cambiar. Entonces, en el caso de Bolivia hemos tenido una correlación de fuerza importante, la capacidad de sacar un gobierno masacrador, saqueador, ¿no? Y esa posibilidad de sacar, cuando una saca esa estructura que es la que no quiere, que es corrupta, que es colonial, que es racista, para sacarla hay que poner algo en su lugar. Y eso nos ha exigido a nosotras pensar qué sería el Estado, para qué serviría, ¿no? Para muchos de nosotras que el Estado nunca ha estado cerca de nuestra vida, no había escuela en muchas comunidades, no había luz, entonces ninguna presencia del Estado con eso que llama servicios, necesidades básicas, no había ninguna presencia del Estado, ¿no? Pero toda esta ausencia que generaba la falta de educación, que generaba problemas de salud al no haber hospitales en algunos casos, ¿no? Tenía que ver con estos estados neoliberales, corruptos, estos gobiernos que habían administrado el Estado. Entonces, si bien no teníamos una relación directa, nos perjudicaba ese tipo de Estado. Entonces teníamos que sacarlo, eso se logra con la masacre del gas, y teníamos que poner algo en su lugar, entonces nos exige hablar de proceso constituyente, ¿no? Hablar de una asamblea constituyente en la que podamos construir otra forma de Estado. Y nuevamente la fuerza social, los movimientos, el estar en la calle, en manifestaciones, en paro, discutiendo, yo creo que ese es el lugar de la sabiduría política, porque ahí hemos podido pensar en muchas y muchos en asambleas, ¿qué Estado sería? ¿Para qué nos serviría el Estado que nunca nos ha servido? Que siempre hemos dicho que son gobiernos coloniales, gobiernos de los empresarios, entonces, ¿por qué estamos peleando eso que siempre lo hemos cuestionado, ¿no? Entonces, ahí se ha planteado un Estado plurinacional. ¿Plurinacional por qué? Primero, para romper la lógica nacionalista con la cual se ha construido la República de Bolivia en 1825, que la han constituido los españoles, los hijos de los españoles, que supuestamente nos han libertado, han planteado construir la patria grande. Evidentemente era una patria que no hablaba de las indias y de los indios, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, necesitábamos atentar contra ese Estado, que es el que siempre ha tratado de disciplinarnos, de colonizarnos con la educación, de obligarnos a hablar castellano. Para nosotros hablar de Estado plurinacional era romper la idea de este Estado colonial, nacionalista, porque así ha sido posible que continúe el colonialismo, ¿no? Si ya la invasión colonial ha sido enfrentada por nuestras abuelas, abuelos, Tupac Katari, Bartolina Sisa,
para sacar a los españoles de cómo hemos dejado que se queden los hijos de los españoles. Porque la idea de nacionalismo ha sido la que ha permitido que se continúe esta colonización, ¿no? La patria, la unidad de la patria, ¿no? ¿Cuál unidad? ¿La de los ricos? ¿La de los hacendados, terratenientes, que violan a nuestras hermanas, abuelas? Unidad con ellos, todos somos bolivianos, ¿no? Y allá está un planteando otro Gilirmay, otra autoridad originaria aymara, ha dicho, bueno, no somos bolivianos, somos aymaras y hay que construir la nación aymara. Entonces ya teníamos una memoria de planteamientos que cuestionaban ese Estado nacionalista. La idea de Estado plurinacional nos ha servido primero para romper ese nacionalismo que ha permitido que continúe la colonización, que continúe el racismo, que se uniforme esta idea de que todos somos bolivianos y entonces tenemos que olvidar nuestras lenguas, nuestras ropas, nuestras cosmovisiones, ¿no? Y para olvidar y que haya solo una, entonces estaba la Iglesia Católica, estaba el proyecto colonial, ha sido para nosotros la idea de Estado plurinacional. Ahora, ¿cómo funcionaría ese Estado plurinacional? ¿No? Primero está la concepción de Estado plurinacional y ahí hemos empezado a pensar, bueno, ¿y cuáles serían sus características, digamos, ¿no? Eso ya era el proceso constituyente, ahí ya estábamos construyendo un Estado plurinacional. Ahí nos han dicho nuevamente los expertos, en constituyentes, que bueno, que había que hablar de modelo de Estado, de derechos fundamentales, ¿no? A nosotros nos parecía que ¿de qué derechos íbamos a hablar si por casi 200 años no hemos tenido derechos, ¿no? No hemos tenido derecho a la vida, no hemos tenido derecho al trabajo, no hemos tenido derecho a la tierra, por toda esta lógica colonial de las haciendas. Pero bueno, nos hemos organizado entonces nosotras para poder atacar a los temas que creíamos, a la estructura, a los ejes, a las partes que creíamos importantes en ese nuevo edificio, no sé, nueva estructura que estábamos haciendo de Estado plurinacional, ¿no? No podíamos estar en todo por nuestra capacidad como organización, ¿no? Pero coordinábamos con otras organizaciones para que se pueda discutir el modelo de Estado, los derechos fundamentales, ¿no? Y nosotras nos hemos abocado en lo que sería la educación y las bases y principios del Estado, ¿no? Digamos que para nosotras que era lo fundamental, que sea un Estado plurinacional, que sea un Estado de base comunitaria, que sea un Estado intracultural, que sea un Estado descolonizador. O sea, de nada nos sirve que sea plurinacional si no es descolonizador. Eso se logra en 2009 con la aprobación de la Constitución, se reconoce 36 naciones y pueblos originarios después de un largo debate, porque no somos 30. Yo creo que la única forma de constituir un Estado plurinacional es con la Asamblea Constituyente, ¿no? No creo que una reforma constitucional permita la construcción de un Estado plurinacional, porque como yo les decía, no solamente es el no, Estado plurinacional solo para transitar, ¿no? Porque sabemos también, no, en algunas cosas creo que éramos ingenuos, pero en otras sabíamos que el Estado no iba a acabar con el patriarcado, ni siquiera siendo plurinacional, ¿no? Pero que podía generar algunas condiciones, tensiones internas, visibilizar el patriarcado y era una tensión. Que tengan que hablar todas las autoridades, que todas las políticas tengan que pensarse el patriarcado y era una tensión con el propio sistema, ¿no? Patriarcal, colonialista, racista. Entonces esto nos iba a permitir de repente si quieren, una explosión para construir otra mejor forma de organizar la vida, ¿no? Entonces incorporamos cómo se concretaría este Estado plurinacional. Incorporamos cómo se concretaría este Estado plurinacional, decíamos nosotras mismas, ¿no? Cómo logramos que no solamente ser reconocidas en el nombre, sino que sea reconocida nuestra espiritualidad, lengua, etcétera. Y por eso planteamos que el Estado plurinacional de Bolivia es un Estado descolonizador. La descolonización es fundamental. ¿Cuáles han sido nuestras principales dificultades para proponer? La primera, que no teníamos propuestas. Que por años habíamos estado discutiendo de participación política de las mujeres, igualdad, equidad, un discurso que era insuficiente. Ahora había que proponer qué país había que hacer. Y lastimosamente habíamos estado repitiendo un discurso que no tenía que ver ni con el Estado, ni con la estructura, ni con el modelo económico. Esa fue una gran dificultad, porque las propuestas no se construyen en un escritorio. Las propuestas se construyen al calor, a la sabiduría de la lucha.
Y en la lucha no habíamos logrado concretar muchas propuestas, pero sí algunas. En la masacre del gas sí estaba la idea de la descolonización, sí estaba la idea de la nacionalización de los hidrocarburos, es decir, que todo lo que se llevan, el gas, el petróleo, se nacionalice, se quede para el Estado, que vaya para la educación, que vaya para las universidades, ¿no? Entonces las propuestas que teníamos fueron las que empezamos, si quieren, a proponer primero. Entonces, una de las dificultades fue no tener propuesta, otra de las dificultades fue que en un mundo machista, donde la política es machista y patriarcal, las mujeres no teníamos la palabra fundamental, ¿no? Y además, habían palabras específicas de los socialistas, los comunistas, los indianistas, o sea que otros ya habían estado supuestamente, la izquierda ya había estado supuestamente haciendo su proyecto y ya tenía todo solucionado, ¿no? Como si en la izquierda no hubiera mujeres, porque finalmente todos los que hablaban desde el comunismo, desde el socialismo, desde el indianismo, desde el catarismo, eran solamente hombres. Entonces, para eso nos sirvió ser feministas. Nosotras dijimos, bueno, ustedes socialistas, ustedes comunistas, nosotras feministas. Esa fue la forma en la que resolvimos esta otra dificultad para ser escuchadas, ¿no? Cuando nosotros dijimos no somos un grupo de mujeres, somos feministas y comunitarias, empezaron a escucharnos con más respeto, con más atención, ¿no? Fue la estrategia frente al machismo, porque era un proceso constituyente, rápido en tiempos políticos, no íbamos a capacitar a los hombres y el machismo no se acaba capacitando a nadie ni sensibilizando, se acaba cambiando esas estructuras y proponiendo, debatiendo sobre esas propuestas que ellos hacían, ¿no? Ellos decían queremos un Estado que tenga una economía plural y nosotros les decíamos ¿qué es plural? ¿Que también están los empresarios? ¿También se les da ayudas a los empresarios o se prioriza a las comunidades? ¿Qué es para ustedes plural? ¿Qué es para ustedes un Estado plurinacional, ¿no? Entonces, esas fueron las dificultades y las formas como las fuimos resolviendo, con debate, con argumento, con discurso. Nos costó mucho hablar. En un mundo machista y patriarcal las mujeres hablamos poco, somos muy concretas, decimos en 2 minutos nuestras propuestas, y esta era una lucha en el territorio de las palabras escritas y las palabras orales, los grandes discursos orales. Entonces ustedes allá en Guatemala seguro no tendrán problema con eso. He escuchado como las contadoras del tiempo tienen todo este trabajo en la palabra, eso nos ayudó para enfrentar estos discursos, estas propuestas, ¿no? La otra dificultad grande fue, por supuesto, proponer un modelo comunitario. En un mundo patriarcal, colonial, donde gran parte de la población quiere desarrollo, incluso muchos pueblos indígenas quieren desarrollo, progreso, tecnología, ¿no? El vivir bien parecía algo anticuado, algo fuera de lugar, fuera de tiempo, ¿no? Esa fue otra disputa. Plantear que el vivir bien tenía que ser el principio, porque este proceso constituyente y este reconocimiento del Estado plurinacional era a partir de los pueblos originarios, y los pueblos originarios tenemos un proyecto político que es el sumas camaña, sumas causa, el vivir bien. Y el vivir bien no es tener desarrollo, progreso, más dinero, 5 casas, 2 autos. El vivir bien es tener salud digna, educación digna, comida digna, no solamente yo. Todas las personas, no solamente las personas, la naturaleza, ¿no? Entonces, esto fue una ruptura de la discusión porque no entendía ni la izquierda ni los neoliberales de la derecha, ¿no? Entonces, esta fue la parte más difícil, pero se logró porque había una fuerza política, porque había una gran representación de pueblos originarios, se logró plantear que el Estado plurinacional de Bolivia es un Estado del vivir bien, es un Estado que construye o que debería construir el vivir bien, ¿no? Espero haber respondido aquí las preguntas que me mandaba la Sandra.